Está con nosotros esta mañana precisamente el abogado Carlos Carrillo, acá en el Centro Miembro de del Noticias, equipo legal de Ricardo Martínez. que estuvo ahí, de hecho, y dando declaraciones después de haber conversado y de haber entrado a esta diligencia y ver qué es lo que estaba pasando. Don Carlos, uno, ¿era normal el despliegue policial? Y dos, realmente, ¿qué fueron a hacer? ¿Y estaba ya anunciado que iban a hacerla? Bueno, mira, no es normal el despliegue. Lamentablemente el efecto público, mediático y la percepción obligó a que se hicieran las aclaraciones inmediatas. Recordemos que hay una guerra entre si se reserva la información o no. El código dice que no se puede hablar de las diligencias, sin embargo, frente a actuaciones como la anterior y por velar por intereses corporativos frente al ambiente general que vive la República, pues definitivamente hubo que repetir una y más veces, que así quedó claro incluso en un comunicado posterior del magistrado fiscal, que las operaciones del 99 no tenían, ni la corporación ni la empresa tiene vinculación o relación con las investigaciones. Más aún, nosotros extendemos a que la empresa como tal no tiene ninguna relación, pero sale el síndrome de la estigmatización de este tipo de diligencias. Ustedes se pueden dar cuenta que el personal que estaba ahí era un personal especializado, antipandillas, donde había gente que hay un múltiple, o sea, en ese lugar hay centenares de colaboradores y el impacto que hubo corporativamente. Solo faltó los antimotines. Sí, es delicado. ¿Por qué? Porque si tú me dices que hubiera sido algo que estuviera en desarrollo, que acabara de comenzar, algo que pasó el fin de semana y comenzamos a investigarlo hoy, pero una investigación que tiene o que data de más de 1 año y medio. O sea, ¿qué pruebas tú vas a lograr ahora? Más aún, cuando el propio querellante en esa investigación, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, en ejercicio de sus funciones ha tenido más de 2 años a la empresa bajo auditoría y bajo fiscalización, y por el sistema impuesto por la Dirección General de Ingresos, conformidad a las regulaciones correspondientes, son sistemas que están blindados a su manejo directamente por el tipo de comercio que hay. El tratar de que una empresa, por cualquier situación coyuntural contra un accionista, pueda provocar afectación en un grupo económico de más de 6.000 personas que está presente en todos los niveles y en este momento ha sido muy negativo, y esto ha dejado en descubierto la fragilidad del sistema. Pero legalmente, ¿cómo uno denuncia o hasta qué instancias uno denuncia excesos como este? Es que por lo menos la defensa, ya no en el caso del 99 como tal o la empresa importadora Ricamar, sino en el caso de la defensa de Ricardo Martinelli, en los próximos días ejercerá una serie de acciones independientes de lo de la empresa. Más aún, el límite del poder es el poder mismo, y lamentablemente aquí tenemos algo. La semana pasada ustedes mismos, cuando estuvimos aquí, estuvieron pendientes de que el magistrado Harry Díaz como fiscal pidió una alerta roja, o sea, perseguir a Ricardo Martinelli. Ayer esa diligencia fue autorizada por el magistrado Harry Díaz, pero ya no en funciones de fiscal, sino de juez de garantía. Entonces, ¿cómo podemos vender el sistema acusatorio o el sistema de juzgamiento de los diputados frente a un sistema que en una misma semana y por tercera ocasión, porque la vez pasada a las 2 de la tarde el magistrado Ortega pide una audiencia en comida deshidratada y a las 7 firma la orden de declaratoria de rebeldía y de detención de Ricardo Martinelli? ¿Cómo tú puedes vender la idea de que hay un tribunal independiente? Entonces uno se va a la básica del derecho. ¿Puede un tribunal independiente, uno de sus miembros o varios de sus miembros, ser fiscales paralelamente a ser tribunal? Entonces estamos deteriorando, cuando se dan actuaciones como esta, en un momento determinado, el que va a salir en entredicho y el que tenía que poner un coto a esto era la propia Corte Suprema de Justicia. No lo hicieron. Ahora estamos ventilando que estas acciones fueron autorizadas por el magistrado Harry Díaz, que todos tienen la percepción que es el fiscal. En el caso del señor Ricardo Martinelli, una de las personas que su familia tiene relaciones corporativas con la empresa, esto es una de las personas que ha sido señalada por ser el fiscal, el hombre que pidió la rebeldía, el hombre que dice y habla públicamente contra Ricardo Martinelli y se convierte en el juez de garantía. Y la defensa no puede recusarlo por disposición del sistema.
vean las declaraciones públicas del magistrado Díaz y pregúntense si puede ser juez de garantía. Sí. Él no tenía que advertirlo y afectar a una empresa. Entonces eso es lo principal. Gracias a la cobertura que ustedes hicieron en directo en el día de ayer y otra serie de situaciones, cuando ya se inicia formalmente la diligencia, el personal de custodia y la seguridad perimetral que se había dispuesto se retiró y quedaron solamente agentes de la DIJ en ejercicio de la custodia de la Esa iglesia. fue una decisión que se tomó en ese momento a raíz de la presión y de todo este show que se formó en torno a la diligencia. Bueno, yo te puedo decir que fue una decisión, hasta donde entiendo, del magistrado fiscal en ese momento. Yo no puedo aseverar que él respondió a presiones, pero tengo que decir que gracias a Dios los medios de comunicación... Pero sí hubo un cambio de presentes. instrucciones entonces en cuanto a la seguridad en ese momento. Hubo la disposición de una instrucción que se retirara, Ahora, gracias a Dios. ayer la gente reaccionaba en redes sociales sobre los términos de esta diligencia. ¿No habían expirado ya para hacer este registro y allanamiento? Lamentablemente, con la jurisprudencia que ha puesto la Corte, no hay penalización alguna porque los fiscales se excedan. O sea, nos hemos quedado sin protección alguna por un fiscal que se quiera quedar 2 años con una investigación. Vamos a seguir agotando los recursos, pero acuérdense que en el caso de Ricardo Martinelli, la propia Corte Suprema de Justicia cambió las reglas del juego. Cuando comenzó el caso Martinelli tenían hasta 2 meses. En el camino la Corte amplió, declaró inconstitucional eso y dejó sin periodo correspondiente a la investigación. Por disposición de la ley pueden investigar el tiempo que quieran mientras que no haya una imputación. Igualmente se discute que cómo va a haber una imputación si en el caso del magistrado Díaz dijeron que tenían que acusar. Entonces, todo este desideratum en un caso como el de Ricardo Martinelli está causando un desgaste y poniendo en evidencia situaciones por encima de la ley. Son casos paralelos, pero la Corte Suprema no se contradice con lo hecho con el fiscal Marcelino Aguilar. Entre otras cosas, mira, nosotros nos acabamos de enterar también que la señora procuradora ha interpuesto un amparo contra una decisión de la magistrada juez de garantía. Igualmente, el sistema está demostrando que a ciertos niveles no hay la percepción de garantías para ninguna parte. O sea, tú no puedes dejar que un fiscal convierta el acto de imputación en la simple notificación sin un debate. Sí. Tú no puedes decir que yo puedo mandar a detener a una persona porque no vino a la corte y que yo lo ponga como prófugo de la justicia e interprete que puedo hacer una extradición. O sea, tenemos que poner un alto. La justicia tiene que ser columna vertebral y no ser la escoliosis de la democracia. Entonces, son situaciones que en un momento determinado la defensa ha advertido, pero no nos han puesto cuidado al asunto. Cuando tú ves que 9 magistrados deciden ordenar la detención de un expresidente por el mero hecho de no presentarse en un tipo de delito que hasta se cuestiona la viabilidad de la detención preventiva como tal, entonces uno comienza a tener la necesidad de que el sistema por algún lado se oxigene. Primero, que los factores reales de poder saquen sus manos, o sea, la percepción de que existe eso, saquen sus manos. Ayer fue una persona, Ricardo Martinelli. Hoy va un grupo económico que no tenía nada que ver a ser objeto de una cobertura policial inusitada. O sea, pensemos que debe haber un alto y hacia dónde vamos a llegar. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Esa es la pregunta, porque estas acciones yo no las veía desde 1987-88. Es decir, cuando fueron a notificar a Roberto Díaz Herrera y militarizaron su casa para poder notificarlo y obviamente se lo terminaron llevando. Es decir, cuando el sistema de justicia vuela por los aires, ¿a quién queda recurrir? Esa es la percepción más lamentable, porque no estás hablando de un juez municipal, no estás hablando de un corregidor, estás hablando de un magistrado. Sí, no hay más nada arriba. O sea, ya no hay, son los dioses del derecho. Y si ya tú comienzas a ver estas falencias en la deidad jurídica, entonces, ¿qué nos espera? O sea, tenemos que hacer un alto, tenemos la justicia que hemos previsto. Esto está siendo contaminado por el tipo de intervención de terceros. Y lo vamos a decir claramente, mira la percepción que puede haber. Si Next y otros medios no hubieran estado haciendo esta cobertura, los empleados y el personal y el público en general hubieran tenido otra percepción, que hubieran cerrado la operación de una empresa que no era
Y se tuvo gracias a las redes sociales y gracias a la evidencia que presentaban los medios que te filmaban, demostrar que no se afectaron las operaciones. Y al final de la tarde el magistrado fiscal tuvo que aclararlo. Por cierto, que ayer fue tendencia en redes sociales Super 99, Ricardo Martinelli, Panamá América y Next. Usted que estuvo allá ayer y me imagino que debió haber tenido algún tipo de intercambio de palabras con los empleados, ¿qué sentir se pudo percibir de parte de ellos? Porque a veces es una cosa lo que dicen frente a las cámaras, otra cosa ya más calmados y sin la presión de un lente expresan quizás más sinceridad. Mira, cuando tú ves a empleados que tienen en una empresa más de 30 años, que una empresa que tiene más de 30 años tiene empleados de todas las partes profesionales y personales. Personas que incluso por motu propio han dado declaraciones a los medios. Los miedos y los temores de lo comparativo. Es decir, acuérdate que es el hombre y la mujer y sus circunstancias. El liderazgo, como decirte, de la relación laboral que pueden tener el grupo de ejecutivos y económicos, la identificación, la solidaridad, pero más que todo, la incertidumbre, el miedo y el sentirse perseguido o humillado. O sea, tú no puedes hacer sentir a un segmento social tan importante como perseguido, humillado o cuestionado. O sea, por se sentían ellos así, como individuos. Eso es la percepción genérica que yo te puedo Porque decir. algunos podrían decir, no, esto tiene que ver con el jefe. A mí no, quizás esto no tiene que ver conmigo, pero sí se sentían identificados, sí se sentían perjudicados en ese momento. Es La decir, solidaridad era evidente. Claro, esa manifestación que hubo espontánea afuera, ese cierre de calle en el área de Peronomé, ¿sabes? Demuestra que yo voy a cuidar mi puesto con uñas y dientes. Más aún, tú sientes que hubo una agresión injusta. A eso es que voy. Esa persecución la agarraron para ellos también. Mira, es que el problema es que, como dice uno, la soga revienta por el lado más delgado. Sí. Entonces, aquí hay una filosofía. ¿Tú crees que se puede envenenar y separar generaciones de panameños? Mira, allá había hijos, había personas que tenían de años, décadas, había una serie de conglomerados que el efecto social de una acción injusta, judicialmente y mal interpretada, porque volvemos al mismo punto, había la necesidad de una investigación que tiene 1 año y medio, que tiene todo un recorrido por los tribunales, que tiene una realidad, una percepción mediática. Había la necesidad de ese despliegue. ¿Es ese el mismo nivel de reacción cuando se dan actos normales de actividad policial? No. Usted tiene un asalto, tiene una cuestión, la reacción policial no es inmediata. No. Tienen limitaciones de personal, de recursos, y destacar todo ese personal. ¿Usted qué cree que se sienten los policías con la utilización que hubo ayer del exceso de la fuerza? Ellos no fueron entrenados para eso. Eso no es la filosofía. Por favor, llamemos a una reflexión de que ojo con los efectos colaterales a una persecución jurídica independientemente de otra consideración. Vamos a seguir hablando del tema, pero tenemos una llamada de un televidente para escuchar. Llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, parece que le hemos perdido. En un mundo ideal, ¿cómo debió ser este proceso ayer? Debió ser solamente con las custodias de la DIJ, con el personal de criminalística, con el personal del Instituto de Medicina Legal y el fiscal de la causa asegurando la diligencia. La cuestión perimetral o la garantía de acceso, si hubiera necesidad, hubiera tenido que haber una reacción. Si, por ejemplo, el magistrado fiscal ordena que no lo dejan entrar y ordena un allanamiento, entonces tendrían que ir la fuerza pública a un momento determinado. ¿Por qué la nota de Harry Díaz decía registro y allanamiento? En el caso de que hubiera habido, es el término jurídico, en el caso que hubiera habido una negativa de la persona que tiene documentación o información que el fiscal está buscando, tendrían que haber declarado el allanamiento. Igual es normal que se ponga de 8 a 5 de la tarde. No, 8 a 10, pusieron de 6 de la mañana a 10 de la noche. Esto es el término que dice el Sistema Penal Acusatorio, el Código de Procedimiento Judicial, que es congruente con el actual sistema, que son las horas en las cuales se pueden hacer estas diligencias. Bien, vamos a tomar una llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Le escuchamos. Sí, buenos días. Mire, para opinar con respecto a lo sucedido ayer en las oficinas principales de los 99, nosotros los colaboradores del Super 99
al nivel, ¿cómo le digo? Ese es el pan de nosotros y nosotros tenemos que defenderlo. No estamos defendiendo políticamente a nadie, simplemente estamos defendiendo nuestro trabajo. ¿Se sienten ultrajados ustedes? ¿Se sienten agredidos ante esta situación? ¿Cómo no? Esto es una empresa que ha sido reconocida internacionalmente y ha sido una empresa de 30 años de trayectoria a lo largo y a lo ancho del país, porque el 99 nada más no solo hay en Panamá, hay en todo el país. Correcto. Y nosotros los empleados tenemos que defender eso hasta las últimas consecuencias. ¿Usted trabaja ahí mismo en Monteoscuro o en alguna sucursal del 99? Sí, en una sucursal del 99. ¿Aquí en la ciudad de Panamá? No, en el interior del país. Ah, ok, nos está y llamando del nosotros interior. estamos... ¿Cuál fue la reacción de ustedes allá en el interior? ¿Cómo no? Oiga, ese es el pan de nosotros, donde nosotros trabajamos con sacrificio y trabajamos honestamente todos los empleados de ahí. Y merecemos respeto de parte del gobierno del señor Varela. La empresa de nosotros no es cualquier cosa, para que él sepa que no es cualquier cosa, ese es el pan de 7,000 personas, de uno, y los hijos, sobrinos, tíos y todos los abuelos y personas que dependen de nosotros. ¿Y ustedes, luego de esta situación, qué han comentado, qué decidieron? ¿Van a estar a la expectativa? O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, a la expectativa de que nosotros tenemos que defender a nuestra empresa porque es donde nosotros recibimos nuestro salario todas las quincenas y todos los meses. Muy bien. Y nosotros tenemos que respaldar a la empresa porque si usted trabaja en una empresa y usted le pasa algo como esto, usted la defiende, ¿verdad? Porque no es que uno está defendiendo al dueño de Nigeria, sino que uno se está defendiendo a su trabajo porque es así, uno depende de su salario y tiene que defenderlo hasta las últimas consecuencias. Claro, al final son todos los que quedarían afectados, sin duda. Sí, nosotros hasta las últimas consecuencias nosotros vamos a dar nuestro apoyo incondicionalmente a toda la familia Super 99 y al señor Ricardo Martinelli, que es el propietario de estas empresas. Muy bien, muchas gracias por la llamada. Gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Saludos. Bueno, don Carlos, ahí ve la reacción. Pero, porque no olvidemos que esto no solamente afecta a los empleados, sino también afecta relaciones comerciales del 99 con bancos, por ejemplo, con personas que tengan líneas de crédito. Es decir, dicen, hey, yo no sé qué va a pasar con ustedes, yo no puedo hacerte un préstamo o aprobarte una línea tantos meses. ¿Afecta esto la imagen a nivel internacional de esta administración, de este gobierno? ¿Que noticias como estas se divulguen? La afectación es evidente. Gracias a Dios, ya por el transcurso de las horas se han ido aclarando algunas cosas. Pero el daño, la percepción nacional, internacional, frente a estas situaciones se derivan en dos partes. Primero, la seguridad jurídica, que ya trasciende a la persona que ejerció un cargo público. Ya se refiere a una institución por más de 30 años. Segundo, al ejemplo de respeto en cuanto a los efectos sociales. Tercero, ya la decisión del sistema, llámese financiero, bancario, comercial, corporativo, proveedores, el efecto cascada es de tal naturaleza que no puede permitir que el sistema de justicia afecte el desarrollo económico. En una sociedad como la que tenemos, estos impactos en un momento determinado con condimentos políticos es lo peor que puede suceder para cualquier empresa. Así es. Bien, tenemos llamada. Llamada, buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días. Adelante. Aló. Le escuchamos, hable, Diga, por buenas. favor. Buenos días. Diga. Aló. Le estamos escuchando, ¿puede hablar? Sí, mire, yo quería dar mi opinión. Yo quería dar mi opinión de lo que está pasando en el país hoy en día. Diga, hable. Bájele un Miren, poquito el con el volumen a su discurso televisor para que no le que dio el afecte. presidente de la República, con el discurso que dio el presidente de la República el 1 de julio y lo que está pasando hoy en día, a los Super 99 y a todo lo que está pasando en el país, de los carcelazos que le están dando a la gente que ha cometido algunos delitos, pero que definitivamente no le han llevado al debido proceso. Este es el inicio de una dictadura
civil. Así que este país debe estar muy vigilante de lo que está pasando, porque no puede pasar lo mismo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a usted por la llamada. Bueno, las comparaciones que siempre son odiosas. Es decir, un ataque a la empresa privada, una concentración de poder. Es decir, Carlos, tú has sido abogado muchos años, has visto las duras y las maduras. Realmente un cambio constitucional, por ejemplo, puede ser la única forma de romper la mesa para poder echar un huevo nuevo. Debe primero hacerse un consenso entre los factores reales de poderes para poder vender una alternativa, un instrumento. Si ustedes venden o se vende un instrumento como la constituyente, un cambio constitucional, sin que los factores reales de poder determinen el consenso de una finalidad, estamos anteponiendo las cosas. Mientras que no haya, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, una autocrítica de buscar fundamento, formalidad, aunque eso cause trauma a pretensiones fuera del sistema, no vamos a tener una justicia. O sea, uno no puede ver a un funcionario, a un profesional, diciéndole que sí a una intención de una finalidad, sin buscar el mecanismo que la ley ampara. Tú puedes tener una opinión, tú puedes tener una percepción, pero tienes que respetar. Cuando tú no respetas y no hay una contrapeso, ni hay una solución jurídica, por ejemplo, lo más ideal hubiera sido que hubiera habido un remedio para que esta diligencia se hiciera en otras condiciones. Claro. Hacerlo en la forma que hay, sin remedio alguno, y demoramos 3 días en una reacción jurídica, entonces ya la gente siente que se consumó el daño. Acuérdate que cuando tú haces una acción en el poder, tú lo que quieres es una finalidad. En el camino después, los ganadores son los que escriben la historia. Entonces, esa filosofía tenemos que abandonarla y tenemos que fortalecer. Vuelvo y repito, yo lo he dicho varias veces, ojo, no es aquel que tiene una experiencia con un familiar o con una persona relacionada por un caso de pandillerismo o porque te invierte en la carga probatoria que tú llegas a aplicarla indiscriminadamente. Ojo, hay que tener limitaciones. Tú no puedes hablar de que en menos de 3 meses después de salir del gobierno, los parámetros de administración pública, todos convierten el hecho en un delito. Tú sabes el efecto que se va a dar que se ha dado, que se va a dar y que se está viviendo por la afectación de la administración pública cuando un auditor te autoriza o te da un visto bueno a un pago y resulta que 3 meses después ese mismo auditor te denuncia porque dice que eso no se debió pagar, pero él firmó como auditor. ¿O cómo tú puedes creer que las finanzas públicas están bien custodiadas si son la misma estructura? No se dan cuenta que la auditoría de Contraloría tiene que tratar de mantener una mística y una fortaleza. Si tú creas un departamento de auditoría forense que está fuera del organigrama legal y lo haces convertir en una proactividad, la gente, ¿cuándo se podía percibir que el Consejo Nacional de Seguridad era parte, o la Secretaría de Seguridad era parte del Ministerio Público? Esas son percepciones nocivas. Abogado. Cuando tú mezclas esto, estos son los problemas que se dan. Hay llamada, buenos días. Vamos a tomar una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Mira, yo sé que el tema de abogados, leyes y eso, no tengo ni siquiera sé que tomado en términos de derecho, pero hay para mí un principio básico, que es la independencia de los poderes y sobre todo el respeto por el órgano judicial. Aquí en Panamá, yo tengo 47 años, yo después de la supuesta llamada era democrática cuando entraba Endara, que en paz descanse, yo no había visto tanto matraqueo y tanta manipulación institucional y poner el servicio tan descaradamente, porque lo han hecho todos los presidentes, pero tan descaradamente. Entonces, despertarse a los 47 años de un sueño creyendo que tú vivías en un país democrático donde las fuerzas se habían puesto de acuerdo y queríamos un país con sus errores, pero un país que iba caminando por una senda de derecho y de justicia. Y hoy día, ve al Colegio Nacional de Abogados callados ante los disparates de los jueces, de los fiscales, de los magistrados. Tener un magistrado como Harry Díaz en la Corte, que es algo para mí aberrante. Yo no sé cómo uno puede ser. Yo realmente respeto al abogado Carrillo y a muchos profesionales del derecho que hacen su trabajo,
pero sabe que estás ante un mamotreto de sistema. No, hombre, esto da risa. De verdad, es triste. Y más triste es que la ciudadanía está dejando este tema en los políticos. Y la justicia es la que nos va, la manipulación de esta justicia es la que nos va a llevar a nosotros, que ni Dios lo quiera en el 2019, Fernando, para los del CD, que hablan de que en el 2019, que la oposición y que la vuelta, señores, lo voy a decir, las nalgas que han pateado en este gobierno, las mesas que se han volteado, yo dudo mucho que el proceso de 2019 sea un proceso transparente o que acaso se dé. Perdonen que esté adelantando algo, pero aquí sí es inaudito esto, lo que está pasando, y que la Iglesia Católica esté callada, y cuando hace 2 o 3 años era todos los domingos y en televisión y toda José Domingo Ulloa, que la corrupción, que la manipulación de la justicia, ahí está Bolita Eli. ¿Cuántas veces fueron a verlo? Entonces aquí hay demasiadas fuerzas de un bando utilizando todo el sistema para joder a otro, pero por encima de la población y los intereses del país. Ojo con esto, vamos mal. Buenos días. Gracias. Y mi pregunta iba enfocada más o menos en esa línea de lo que está hablando el señor que nos acaba de llamar. O sea, usted es un profesional del derecho con mucha trayectoria, un hombre respetuoso de las leyes, conocedor, y yo lo escucho hablar de toda esta situación, de cómo se maneja la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esperanza tenemos? Fernando preguntaba, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué puede cambiar esto? Porque legalmente aquí solo dependemos de que lleguen las personas idóneas, lleguen las personas con moral, lleguen las personas correctas al puesto que tienen que llegar, porque pareciera que eso es lo que está sucediendo, que las personas que necesitamos que estén en los puestos clave en este momento para impartir una justicia, pues simplemente no están. ¿Hacia dónde vamos entonces? Bueno, mira, hay que partir de la base que todos somos responsables en mayor o menor medida de la justicia que tenemos. 1. 2. No podemos depender de personas. Tiene que haber un sistema. No podemos depender de los vientos o de las coyunturas que se den o del efecto lunar del momento para que se alineen los planetas. Tenemos que aspirar a una justicia que responda a una estructura. Lamentablemente, en este momento, hacer el trabajo de justicia siempre es difícil. Pero yo porque creo que hay una parte positiva, una negativa y una ecléctica. Yo entiendo y siempre he entendido la democracia como un sistema de pesos y contrapesos. Y ahora mismo pareciese que no hay contrapesos. Es decir, pareciera que un legislativo en hinojos, un ejecutivo todopoderoso y un judicial que parece un papel que uno tira en una ventolera y anda moviéndose al viento, hacia donde el viento se lo lleva. En los últimos años el Ejecutivo ha sido todopoderoso, pero en este caso sentimos que hay un abuso, hay un exceso que no se había visto anteriormente, en la manipulación de la justicia sobre todo. Bueno, es que los efectos es que siempre va a haber estos factores. El problema es cuando la justicia, en vez de limitarlos, en vez de excluirlos, los hace parte, o la percepción, porque ahora estamos en un momento histórico de percepciones. Aquí hay una percepción que afecta a la institucionalidad porque no se ve justicia, se percibe una persecución y ya se está afectando a factores concretos. Esos factores concretos van a reaccionar y todos vamos a ser partícipes, protagonistas o testigos de lo que suceda. Nosotros hacemos un llamado a que se enrute esto hacia la ley. Claro. Usted habla de que debemos aspirar. Yo creo que todos aspiramos, o muchos aspiramos. El señor que llamó hace un ratito aspira a un sistema de justicia objetivo, un sistema de justicia verdadera. Fernando también, yo también. Pero en este momento, ¿qué podemos hacer más allá que aspirar? Sí. Lo que, por lo menos cada uno en su rol. Ustedes ayer jugaron un papel. Los abogados estamos jugando un papel, pero tenemos que tener un eco, porque si las estructuras no responden a este tipo de acciones, o sea, no puede ser posible que el jefe de la policía se sienta cómodo con la utilización de recursos que lo necesita para otros lugares por disposición en una diligencia. Eso es una burla institucional. O sea, tú no puedes dejar de valorar en tu área el efecto negativo. Volvemos a lo mismo. ¿Hay alguna duda o queda alguna duda que la empresa Ricamar tiene algo que ver o no tiene que ver con una investigación? No, todos sabemos que no tiene que ver con una investigación. Pero ¿cómo hacemos para evitar que el sistema
y la gente que quiere poner sal y pimienta afecte las operaciones Claro. por el simple prurito de tener un conflicto de cualquier naturaleza con una persona miembro de la familia dueña o partícipe corporativa de la misma. Bueno, don Carlos, como siempre, un placer tenerle Gracias acá. a ustedes por la oportunidad.